¿Qué tal, familia y amigos? Bienvenidos de nuevo a este espacio de enfoque misional en el que, como hemos hecho hincapié, tratamos de aprender los temas de la Biblia bajo el punto de vista de su autor, es decir, bajo el punto de vista de Dios. Esa es la forma en la que hemos venido aprendiendo. Quizá son temas que ya nos han sido enseñados, temas que hemos aprendido, quizá no de esta manera, es decir, vistos desde el punto de vista de su autor, o quizás sí, pero tratemos de aprenderlos todos juntos. Y en este caso empezaremos a hablar de otro tema que es el origen del mandato para evangelizar al mundo. ¿Dónde inició todo esto? ¿Dónde tiene su base? Y pues bueno, comenzaremos diciendo que cada que viene a nuestra mente la parte del evangelio, la parte de la misión de ir y hacer discípulos, de enseñar todo lo que el Señor nos dejó como la gran comisión, conocida así, siempre tenemos la idea en la cabeza que inició a partir del Nuevo Testamento, a partir de que el Señor vino y dejó esa gran comisión. Pero desde el siglo XX y hasta la fecha se ha producido un flujo constante de literatura que considera el Antiguo Testamento como ese origen, como la base indispensable e irreemplazable de la obra misionera en las naciones y pueblos de este mundo. Es por esto que quisiera que examináramos 4 temas en el Antiguo Testamento que forman esa base indispensable, ese origen del llamamiento del Nuevo Testamento a la Iglesia para comprometerse con la obra misionera del mundo. Esos 4 temas que estaremos analizando en estas próximas semanas a partir del día de hoy son: primero, el tema universal; segundo, el tema de rescate y salvación; tercero, el tema misionero; y por último, el tema antagonista. Así que comencemos a hablar acerca del tema universal, el primero. El Dios que en el Antiguo Testamento se identifica como Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ese Dios que revela a Moisés su nombre, Yahvé, es el Dios de todo el mundo, de todo el universo. Eso lo tenemos claro. La experiencia de estos patriarcas y más adelante de la nación tan singular de Israel con este Dios se extiende para abarcar el horizonte, el mundo entero. Por lo que mencionaremos algunos pasajes del Antiguo Testamento para ilustrar este tema universal. Por ejemplo, el índice de naciones mencionado en Génesis capítulo 10. Este capítulo 10 de Génesis y su llamado índice de naciones es importante para entender el tema universal del Antiguo Testamento. El teólogo alemán Gerhard von Rad lo definió como la conclusión de la historia de la creación. Estamos hablando del capítulo 10 de Génesis y nosotros tenemos en nuestra mente que, bueno, pues los primeros capítulos de Génesis son los capítulos de la creación, pero en realidad este teólogo muy acertadamente lo define como la conclusión de la historia de la creación. Y esto es porque todas las naciones proceden de la mano creativa de Dios y subsisten bajo ese ojo vigilante de paciencia y de juicio por parte de Dios. Estas naciones no son simples decoraciones incidentales en esta historia de drama entre Dios y el hombre, sino que son, hablando de la humanidad como un todo, son parte de esta propia historia, de este propio drama entre Dios y el hombre. Así que la obra y la actividad de Dios van destinadas a toda la humanidad, no solo a la nación de Israel. Esta es una de las verdades fundamentales de Génesis capítulos 1 al 11, el relato del principio de la historia. Y también se halla allá al final en el relato conmovedor del fin de la historia, en el libro de Apocalipsis de Juan. El mismo Dios que se reveló a Israel y habitó entre nosotros en la persona de Jesucristo, allá en el Apocalipsis se identifica como el Alfa y la Omega, como el principio y el fin. Y es este mismo Dios que no retrocederá en su empeño hasta que toda lengua y toda nación y una multitud incontable se haya congregado ante su trono. Esto lo pueden ver ustedes en Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 al 10 y capítulo 7, versículos 9 al 17. Así que Dios está abriendo camino directamente por entre la ajetreada y fatigosa
vida llena de actividades del hombre en la historia, a fin de llevar a cabo su propósito entre las naciones. Y es muy interesante, siempre me ha llamado la atención porque Dios no tenía que hacerlo. Sin embargo, lo hace, por puro amor a su creación, entre ellos nosotros. Pero ahora, después del relato bíblico del juicio divino de las naciones, visto en el capítulo 11 de Génesis, donde se habla acerca de la Torre de Babel, el siguiente capítulo, el capítulo 12, relata el llamamiento que hace Dios a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, que era la ciudad donde él vivía. A primera vista pareciera que el Dios de toda la tierra centra su interés en la historia privada de una familia y de una tribu, pero en realidad, como alguna vez se definió también de manera acertada, Israel es el principio de la proclamación de la salvación de Dios. No es el amén, sino es el principio de la proclamación de la salvación de Dios. Ahí es el origen, ahí es la base de este tema para evangelizar al mundo, de este mandato, para evangelizar al mundo. Israel, el pueblo de Abraham, es el pueblo escogido por Dios y es separado por Dios mismo de las demás naciones por un tiempo. Esto lo pueden ver en Éxodo 19 del 3 al 6 y en Deuteronomio 7:14, donde Dios le dice a Israel cómo es un pueblo especial y cómo lo tiene separado. Pero lo hizo solo para que por medio de este pueblo tan especial para Dios, Dios mismo allanara o preparara el camino para lograr su objetivo en el mundo. Al escoger a Israel como una pequeña porción de toda la humanidad, Dios no apartó su ojo de las demás naciones, sino que Israel era una minoría llamada a servir a la mayoría. Por más que ellos después se ufanaron diciendo nosotros somos los hijos de Abraham, como diciendo nosotros no necesitamos a nadie más, pues bueno, después tuvieron que darse cuenta de que necesitaban a Dios y cumplir con el propósito que Dios los tenía aquí en la tierra, por lo que Dios los escogió. Esta elección divina de Abraham e Israel concierne al mundo entero. Él trata con Israel de manera tan intensa, de manera tan personal, precisamente porque mantiene su reclamo personal sobre todo el mundo. Para hablarle a este mundo en la plenitud de los tiempos, Dios necesitaba un pueblo. Dios necesitaba una gente apartada, separada por él, gente santa, y escogió a Israel para preparar esta manifestación y revelación completas de su interés universal. No fue nada más los escojo para que ustedes sean mi pueblo especial y ya no tengan nada que hacer. No, los escogió para preparar todo esto. El plan de Dios que siempre ha sido. Dios escogió a la nación de Israel con la intención de que esta nación les hablara a todas las demás naciones. Y siempre que Israel olvidó esto, siempre que Israel se apartó de las naciones con ese orgullo etnocéntrico que decía nosotros somos el pueblo escogido por Dios y no nos importan los demás, Dios usó a profetas como Amós, como Jeremías, como Isaías, quienes reprendieron esta pretensión del pueblo y lo acusaron de trastocar la verdadera intención de Dios. Solo para ejemplo, veamos especialmente Amós, capítulo 9, versículos 9 y 10. Fíjense cómo lo dice así. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Ellos estaban ufanados, orgullosos de que eran el pueblo de Dios. Sí había por qué sentirse especiales, pero cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Qué ocurrió después en el exilio? La experiencia que tuvo el pueblo de Israel durante los siglos séptimo y sexto antes de Cristo le abrieron los ojos para ver esta intención universal de Dios. Cuando el pueblo de Israel experimentó esta catastrófica derrota ante los babilonios y fueron llevados cautivos al exilio, estos profetas vieron cuán estrechamente estaba ligada
la carrera de Israel con la historia de las demás naciones. Como consecuencia de este juicio que estaba sufriendo Israel, floreció la esperanza vehemente de un nuevo pacto, un nuevo éxodo. Ellos lo anhelaban, otro hijo de David. Ellos seguían esperándolo. Jeremías, Ezequiel e Isaías vieron cómo se expandía el horizonte y dieron testimonio de que todas las naciones caían ahora bajo el foco de las promesas divinas. No solo su nación, no solo Israel. Esta visión apocalíptica, descrita también en Daniel capítulo 7, ustedes pueden leerlo desde el versículo 1 al 28, esta visión predice la venida del Hijo del Hombre posterior, cuyo reino pondrá fin a estos reinos brutales del mundo y cuyo dominio incluirá a todos los pueblos, no nada más al pueblo de Israel. Así que 4 temas estaremos aprendiendo, estaremos tratando en este nuevo estudio que trata del origen o la base para evangelizar al mundo. Dijimos el tema universal, el tema de rescate y salvación, el tema misionero y el tema antagonista. Pero seguiremos con el segundo, el tema de rescate y salvación, la siguiente semana si Dios nos lo permite. Que Dios les bendiga.